23. Muy buenas noches, compañero, y buenas para nuestro maestro que verá nuestra grabación en su momento. Nosotros somos de la maestría en química para docente, cursando la asignatura química inorgánica, y tenemos el placer de presentar este interesante tema sobre las características electrónicas de los elementos del bloque D. Mi compañero Víctor José Coronado y una servidora, Viviana Tejeda. Al hablar de estos elementos de transición interna, cabe recalcar sus generalidades, y es que las series de los elementos de la tabla periódica en los que se llenan gradualmente la subcapa D y F son los que se conocen como elementos de transición. Podemos decir que existen más de 50 elementos de transición con propiedades que son diversas. En este tema, al abordar este tema de las características electrónicas de los elementos del bloque D, vamos a abordar lo que es el concepto de elementos del bloque D. Vamos a hablar específicamente de cuáles son esas características electrónicas, su configuración electrónica, efecto de apantallamiento y carga nuclear efectiva. Podríamos decir que se conoce con este nombre de elemento del bloque D porque su nivel más energético le corresponde a orbitales D. Los elementos del bloque D están situados en nuestra tabla periódica. Podemos ubicarlo en los grupos del 3 al 12, en esta parte central de la tabla periódica, y su nivel energético le va a corresponder al orbital D. Quiere decir eso, que su configuración eléctrica va a terminar en el orbital D. Cuando al hablar de las características que tienen estos elementos, nosotros le podemos hacer la configuración electrónica a estos elementos representativos, que es la que siempre le hace, y esa configuración electrónica nos permite predecir las propiedades de estos elementos, nos permite ubicarlos también, estos elementos en la tabla periódica. Pero en cuanto a los elementos del bloque de llamados elementos de transición, esto tiene ciertas peculiaridades, por decirlo así, ya que estos elementos no representan a exactitud la característica, se podría decir electrónica, de ellos, y no es tan fácil ubicarlos también en la tabla periódica. Y esta transición se debe a que los electrones juegan un papel muy interesante cuando se hace la configuración electrónica, que estos van a emigrar de un nivel de menor o de mayor de energía para completar el orbital D y permitir que este pueda ser más, pueda ser más estable, por decirlo así. Entonces, estos elementos del bloque D tienen parcialmente lleno este orbital. Aquí podemos clasificar a estos elementos de transición en 4 series. Y estas series van a depender en la primera serie, la configuración electrónica. La primera serie son los elementos que están en el periodo 4. Entonces, en esta primera serie, cuando le hacemos la configuración electrónica, todos van a terminar en 3D, su configuración electrónica. Por ejemplo, si tomamos al cromo, que es de la primera serie, que su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3c2, 3p6, 4c2 y 3d4. Como vemos, su configuración va a terminar en 3D, pero ese D no va a completar, en el caso del cromo, no va a completar esos 10 electrones que son los que puede albergar este orbital, sino que va a tener menos, pero del nivel anterior, que sería el 4s2, pueden emigrar esos electrones para permitir que pueda ser más estable este elemento. Por eso es que se le llama
transición. Tenemos la segunda serie, que sería el periodo 5, que iría de los elementos, del elemento itrio, como se señala aquí, del elemento itrio al rodio, y al hacer la configuración electrónica de estos elementos, el último nivel sería 4D. Ya va a depender entonces en cuántos electrones va a albergar ese último nivel, porque no todos van a siempre a terminar con la misma cantidad de electrones. Unos pueden completar a 10 y otros pueden tener menos. Esa es la característica primordial que tienen estos elementos. En la tercera serie, que sería entonces en el periodo 6, que va desde el lantano del 57 al 78, esta parte no va a incluir a los elementos del 58 al 71, ya que estos elementos van a pertenecer al bloque F, igual con la cuarta serie. Y la configuración de electrónica en este caso quedaría en 6D y ya iba a depender los electrones. Entonces, estos elementos del bloque D no representan exactamente la característica electrónica de estos elementos, atendiendo a este comportamiento característicos que ellos tienen, y por eso también es más difícil poder ubicarlos en la tabla periódica. Entonces se le hace esa transacción de electrones para que ellos puedan tener esa estabilidad, que es lo que se conoce como efecto de pantalla. Podemos ver aquí porque el cromo, el cobre, el niobio, el molibdeno y el rodio, su configuración electrónica termina en NS1 en lugar de NS2, y es por lo mismo que estaba explicando ahora mismo. Si tenemos al cromo, si hacemos la configuración electrónica del cromo, 1S2, 2S2, 2P6, 3C2, 3P6, 4S2 y 3D4, aquí terminaría el Z24. Entonces, lo que ocurre es que el nivel S va a emigrar, por decirlo así, un electrón va a saltar a este orbital D, y su configuración electrónica por eso termina 4S1, 3D5, permitiéndole mayor estabilidad a este elemento. Es el mismo caso del cobre, que tiene su configuración electrónica. Si la hacemos normal, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3C2, 3P6, 4C2 y 3D9 para hacer Z29. Y va a pasar lo mismo, que este nivel de aquí va a ocurrir lo que es el efecto de pantalla, que el efecto de pantalla no es más cuando los electrones de un nivel de menor o de mayor energía saltan a otro. Este efecto de pantalla le permite estabilidad al elemento, y gracias a esto también se pueden formar diferentes cationes o aniones. Entonces, en este caso del cobre, sí se completa este orbital D con los 10 electrones, pero la configuración será 4S1. Y así pasa con los demás elementos. Va a ocurrir este efecto de pantalla en el nivel S, va a pasar el electrón al nivel D, le va a permitir mayor estabilidad, pero como le dije ahorita, la característica es esa, que eso va a variar, no siempre se va, no todos sino si nos ponemos en la configuración electrónica a todos, esto va a variar. Vemos que el cobre terminó con 10 electrones en su último nivel, pero el cromo terminó con 5, y eso también le permite estabilidad, como habrá otros que van a terminar en 3D4, 5D8 y así sucesivamente. Aquí podemos ver otros ejemplos. El que tiene símbolo MO, isoelectrónico al criptón, que también tiene su configuración electrónica 4D5, 5S1. RU, RH, como podemos ver, miren la variedad. Este termina 4D5, 3D10, 4D5, 4D7, 4D8, pero en todo va a ocurrir el mismo proceso.
Entonces, en esta imagen se puede apreciar las configuraciones electrónicas, el llenado de estos orbitales, como vimos el ejemplo ahorita. En el caso del cromo, que termina en su configuración 3D54S1, vemos en el orbital D los 5 electrones y en el orbital S que solamente presenta un solo electrón en su caja de notación. Y así pasa con cada uno de estos elementos. Esta es la explicación. Y vemos aquí el caso del cobre, como mencioné ahorita, que sí logra completar parcialmente, como vemos, esa es su característica, no hay mucho que abundar en esa parte. Y para terminar, la característica típica de los metales de transición es que tienen completas las subcapas o con facilidad dan origen a iones que tienen incompleta esta subcapa. Los elementos del grupo 2B, el zinc, cadmio, mercurio, no tienen esta configuración y aunque algunas veces se pueden clasificar como metales de transición, no pertenecen a esta categoría. Esto nos quiere decir que estos elementos no llegan a completar de manera correspondiente los electrones en estos orbitales T. En algunos elementos como el zinc, el cadmio, el mercurio, no son elementos de transición porque los orbitales están llenos de electrones y esto lo que hace es que da lugar a iones por la pérdida de electrones del orbital S, el cuarto nivel, que mi compañero Víctor abordará un poco esa parte más adelante. Entonces, esta característica de manera general le confiere diversas propiedades sobresalientes, como la que figuran coloración particular. Estos elementos tienen capacidad de formar compuestos paramagnéticos, tienen actividad catalítica y en especial una marcada tendencia a formar iones, como mencioné anteriormente. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Bien, continuando con el tema. Con las configuraciones electrónicas de los elementos del bloque D, podemos ver en esta tabla ciertas configuraciones electrónicas y propiedades de los metales de transición en el caso de la primera serie. Pueden observar acá que en esas terminaciones de esas configuraciones representan, ¿verdad? Como pueden ver acá, unos iones en la pérdida de los electrones. Como pueden ver acá, se observa que se pierden los electrones del orbital S, ya que están en la región más externa. También se puede evidenciar una variación en los valores de electronegatividad, que si lo vemos en la tabla periódica van aumentando de izquierda a derecha, como pueden evidenciar acá. Eso en relación con los metales alcalinos y alcalino-térreos muestra que estos elementos de transición tienen mayores niveles de electronegatividad. Bien, por sus potenciales de reducción, como pueden ver al final de esta tabla, cabría esperar que todos reaccionen con ácidos fuertes, ¿verdad? Como por ejemplo con el ácido clorhídrico. Sin embargo, casi todos los metales de transición son inertes, ¿verdad? Los ácidos reaccionan lentamente. Ya eso es debido a la capa de óxido que los protege. Como por ejemplo, en el óxido de cromo, es bastante inerte y por lo tanto su corrosión tarda muchísimo tiempo en dicho caso. Ustedes ven. Entonces, eso es muy común que ciertos metales los recubran con una capa de cromo
para protegerlos de la corrosión en sí, etcétera, etcétera, como se puede desarrollar acá. Esto provoca también que los niveles de energía de ionización aumenten, ¿verdad? De manera de izquierda a derecha, ¿verdad? Como también en su segunda y tercera energía de ionización. Cuando los metales de transición de la primera serie forman cationes, los electrones salen primero de los orbitales 4s. Y entonces vienen los orbitales 3d, contrario al orden en el que se llenan los orbitales en los átomos neutros. Por ejemplo, tenemos la configuración electrónica del ion hierro más 2, que termina en 3d6, no en 4s2, 3d4. En este caso, volvemos y recapitulamos que los electrones que se pierden primero son los del orbital S. Entonces, en su búsqueda de alcanzar configuraciones estables, estos elementos de transición experimentan ciertas transiciones, lo que sustenta en el que sus compuestos sean de colores específicos, como pueden ver acá en esta imagen, de estos pigmentos de las pinturas de amarillo. Por ejemplo, ven ahí el sulfuro de cadmio, el verde del óxido de cromo 3, este color blanco del óxido de titanio 4, y también del óxido de zinc. Miren aquí este color púrpura del fosfato de manganeso 3, como pueden ver acá. También de ese color azul provocado por ese óxido de cobalto 3 y también por el óxido de aluminio. Y este color ocre, ya eso es provocado por el óxido de hierro 3, ¿verdad? Como pueden ver acá. También se emplean en pequeñas cantidades de compuestos de los metales de transición para colorear el vidrio, ¿verdad? Como eso lo tendemos a ver en la cristalería que compramos, etcétera, etcétera. El color azul provocado por el óxido de cobalto 3, el verde, óxidos de cobre o de cromo, púrpura, óxidos de níquel o de cobalto, rojo, óxido de cobre, verde iridiscente, ¿verdad? Como podemos ver en esta imagen. Esto se relaciona con el efecto de apantallamiento y la carga nuclear efectiva. Y se preguntarán qué es eso de efecto de pantalla o apantallamiento. Eso es una barrera de electrones de un mismo nivel, los cuales ejercen, ¿verdad?, fuerza de repulsión sobre los electrones de mayor nivel. Eso provoca una disminución de la probabilidad de encontrar estos electrones en niveles inferiores, ya que como tienen cargas que son iguales, comienzan a repelerse, ¿verdad? Comienzan a atenuarse esas fuerzas. Por lo tanto, cada nivel produce un efecto de cola de pantalla. Por lo tanto, a mayor número de electrones, mayor es el efecto de pantalla. El efecto de pantalla se representa con una S mayúscula, como lo pueden ver acá. Y por lo tanto, es mayor en el orbital S, seguido del P, seguido del D, y por consiguiente del F. También la carga nuclear efectiva es la carga positiva que experimenta un electrón en un átomo polielectrónico. Ya el término efectiva se usa porque el efecto de pantalla de los electrones más cercanos al núcleo evita que esos electrones en orbitales superiores, que están más externos, experimenten la carga nuclear completa del átomo, por ese apantallamiento que existe. Entonces, la fórmula para encontrar la carga nuclear efectiva es esta. Se representa con una Z mayúscula, estas iniciales EFF igual al número atómico menos el efecto de pantalla. De esa manera, entonces podemos encontrar el valor de la carga nuclear efectiva, ¿verdad?, de un átomo neutro, ¿verdad?, o un ion, también aplicando las reglas de Slater, que son bastante usadas en esto.
En esta imagen vemos la tendencia de los rayos metálicos a lo largo de 3 filas de metales del bloque S y del bloque D. Podemos ver acá que en el grupo 3, ¿verdad? En los metales 4S y 3D, ¿verdad? Del potasio al zinc, vemos que en el itrio y el lantano muestran una química totalmente diferenciada. Ya eso es consecuencia de los diferentes rayos iónicos. Sin embargo, la inserción de los 14 elementos que pertenecen a los lantánidos, ¿verdad? Entre el lantano y el hafnio, lleva consigo un gran aumento de la carga nuclear efectiva. Por lo tanto, estos electrones que se están colocando en el orbital F proporcionan un apantallamiento débil frente a la atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones situados en orbitales más externos, como pueden ver acá. Por eso se genera una contracción lantánida en esa intersección de la tercera serie con el grupo 4 y se reducen los radios. Y entonces las energías de ionización van a aumentar hasta valores cercanos, como por ejemplo del circonio y del hafnio. Y por lo tanto, mantienen esos valores muy parecidos, como pueden ver. En esta tabla, que se refiere a los estados de oxidación de los metales de transición, pueden ver acá que estos elementos corresponden, ¿verdad?, a unos valores distintos o variados de estos estados de oxidación. Ya los mayores ya van a ser dados al grupo que pertenezca ese elemento. Como por ejemplo el escandio pertenece al grupo 3, bueno, ya tiene un estado de oxidación más 3. Es el más elevado que se podrá ver. Al igual como el titanio, que tiene estado de oxidación más 4. El vanadio ya tiene un mayor valor con estado de oxidación más 5, como el cromo más 6, el manganeso más 7, como pueden ver acá. Y eso va a ser semejante o congruente al grupo que le pertenezca. Entonces, podemos ver que también hay más valores en los cuales se preguntarán por qué. Bueno, eso es ya a medida que cuando se desciende por un grupo, los estados de oxidación se vuelven más estables y más comunes, ¿verdad? Esto se debe a que los electrones que están situados en el orbital D están protegidos con más eficacia del núcleo y a medida que van descendiendo se van perdiendo con mayor facilidad y por lo tanto hay mayor disponibilidad para compartirlos. Bien. Por último, recalcando la idea, pueden evidenciar en estos ejemplos del escandio, si representamos su configuración electrónica final, vemos que tiene 2 electrones en el orbital 4s y uno en el orbital 3d. Mírenlos ahí. Pero cuando se forma ese ion del escandio más 3, vemos que los primeros electrones que se pierden son los que están en el orbital s, porque ya están en la región más externa. Entonces, luego de eso se pasa al siguiente nivel inferior a ese, que es el D, formando ya ese ion como podemos ver acá. Y ya presenta ese ion isoelectrónico al argón. También sucede con el zinc. Para que se forme ese ion zinc más 2, vemos que los primeros electrones que se pierden son los del orbital S. Y miren que el orbital D mantiene todos sus electrones completos, ¿verdad? Esa capa completa, siendo isoelectrónico al gas noble argón. Miren aquí con el cobalto, mírenlo acá, con sus iones más 2, más 3. Pueden observar que los primeros que se pierden son los del orbital S, ¿verdad? Volvemos y repetimos,
que están en las regiones más externas y son los primeros que se pierden acá, provocando que ya ese elemento, ¿verdad?, tenga una mayor estabilidad en sí. Entonces, podemos ver que esta dinámica de estos elementos, ¿verdad?, que es muy interesante. Entonces, hasta aquí llega nuestra exposición. Espero que haya sido muy gratificante escucharnos en el día de hoy. Y cualquier duda, nos dejan saber y esperemos que les haya gustado. Así que muchísimas gracias por prestarme atención y feliz resto del día.